Y seguimos con esta experiencia nueva de charlas, de conversaciones judías en este podcast de Tu Messer, que se llama Jabruta, en honor a esto de charlar de a dos, como judíos y de aprender juntos. Pero bueno, ampliando un poco el significado de eso, la idea es tener buenas conversaciones con gente, no necesariamente con la que tengamos afinidad desde el punto de vista ideológico, pero sí que por lo menos tenemos afecto y respeto y ganas de conversar y que siempre nos gusta charlar. Y por eso te invité, Oscar, a esta semana de Hanukkah. Esto va a salir más adelante, pero que sepamos que estamos en Hanukkah, en épocas de luminosidad, por lo menos tratando de traer luz al mundo. Quería tener esta charla contigo, esta buena conversación judía. Pero antes de empezar, me parece que es muy importante siempre, bueno, que nuestra audiencia sepa con quién estoy hablando hoy, con quién estamos conversando. Bien, gracias, Yanay. Qué bueno es conversar en estas épocas donde muchas veces estamos mirando pantallas aunque estemos juntos y retomar eso del diálogo. Bueno, hoy me preguntabas previamente un poco cómo quería presentarme y a mí me gustan las singularidades. Creo que cada uno es un ser singular. Uno no puede explicarse a sí mismo si no entiende de dónde viene. Y no sé si hacia dónde va, quizás es un interrogante, pero de dónde viene tengo un poquito más claro. Yo tengo, de familias que nací, por el lado de mis padres de Polonia, de mis abuelos de Polonia, mis abuelos paternos y mis abuelos maternos de Lituania. Todos hablaban yiddish, así que esa era la atmósfera de mi familia. Si bien yo no conocía a mi abuela paterna, falleció antes, sí tuve un vínculo muy cercano con mis abuelos maternos. Y además crecí en un barrio donde había otra singularidad, porque éramos los únicos, mi familia junto con mis abuelos, en La Teja. Allí viví mi niñez y gran parte de mi adolescencia. ¿Eran los únicos judíos? En la parte donde estábamos nosotros, muy cerca del ANCAP, sí, en la parte cerca del Pantanoso y del Paladino, sí. Sí habían después en Carlos María Ramírez o en el Paso Molino, lo que se llama en Pueblo el Cerro Victoria. Sí habían Sí, muchos. quizá un poco más, pero no conocí vínculos. En mi escuela y en el liceo éramos los únicos exclusivamente. Aparte, justo fue una época muy buena de progreso, cuando empezó a subir de la C a la B y a la A, y yo me involucré mucho. Fue muy formativo para mí, muy importante, porque creo que las identidades son múltiples y además con el orgullo de decir que éramos judíos, ¿no? Y eso, tener que ya empezar a entender y a explicar qué es ser judío, o por lo menos qué es ser judío de la perspectiva que nosotros entendíamos. Y eso nos llevaba a reflexionar, pero a su vez con mucha actividad tnuatí desde chicos y bueno. Por eso sí. vamos a un minuto, porque me parece que omití decir tu nombre completo. Sos Oscar Zweig, Sí. ¿tá? Y contanos un poquito de qué sos ahora, es decir, tu vida adulta. Sí, no perfecto. vivís en La Teja. No. Amás La Teja, por lo que sí, entiendo, pero y me parece que es un dato súper interesante y distinto, singular. Uh-huh. Yo también creo que el judaísmo tiene mucho de singularidad. Exactamente. Y que a veces los judíos tratamos de ser como los demás y perdemos de vista la singularidad. Y me parece que probablemente estemos hablando de singularidades distintas, pero a mí la palabra esa me gusta mucho. Pero me parece que está bueno también que sepamos, por ejemplo, hablaste de la Tnuá, es el Dror, estamos hablando. Sí, siempre fui el Dror. O sea que venías al centro, digamos. No, estaba en Guavillú, estábamos hablando de Goes. De Goes, donde la comunidad judía, cuando yo era niño, se concentraba en Goes. Okay. Había mucha actividad. Yo fui a la Shelem Aleichem también en algún momento. Compartíamos. Sí, Yiddishkeit. ¿Hablas Yiddish? No, porque mis abuelos hablan Yiddish para que no entendiéramos. Pero mi madre está en el club de Yiddish y es una yiddishista muy sí, bueno, tus padres son, hasta el día activos. De hoy, que están grandes, sí. Activos, que es increíble. Yo los veo en todos lados. Yo creo, esto es lo que me dice todo el mundo, ¿no? O sea, ellos salen a 6 o 7 veces por semana a distintas actividades, pero el Solís, el Sodre, el Alfa y Beta, la comunidad judía, son realmente gente muy vital. Bueno, ¿y a qué te dedicas, Oscar? Porque vos tenés un perfil muy humanista. Uh-huh. Bueno, sí, ahí te tiré el pie, dale. Claro, existe en el Uruguay la corriente judía humanista secular, que no es una institución, eso es importante. No hay una casa, no hay nada jurídicamente establecido, sino fue una corriente de pensamiento
que creó hace más de 50 años, según Friedler, con Müller, con Leopoldo Müller, dos intelectuales de altísimo nivel, que de alguna forma querían entender el judaísmo como ha pasado, y lo que hablabas con otros entrevistados, de que el judaísmo es tan variado, es tan vasto. Yo una vez te mencioné en uno de los encuentros que hicimos una palabra que se me ocurrió y sobre la cual estoy escribiendo, y capaz que hoy tampoco va a dar para profundizar, pero lo vamos a hacer, una civilización disruptiva. Y avanzo un poquito más. Quizás estamos acostumbrados a que es una civilización, generalmente aquellas civilizaciones que tienen un concepto milenario, no sé, la civilización egipcia, la china, la maya, no sé, azteca, bueno, pero son civilizaciones que fundamentalmente han crecido, se han desarrollado, o incluso como las mayas se han extinguido, pero en un territorio dado. En el caso del judaísmo, que tiene toda la profundidad histórica, pero además tiene toda la extensión geográfica. Y eso le da una variedad y un caleidoscopio tan grande que es difícil de que otras personas lo entiendan. Yo entiendo cuando la gente no entiende lo que es el judaísmo, pero ¿qué son? Son israelíes, son judíos, son hebreos. O sea, es tan difícil. Como decir, yo me defino, lo decís siempre como sionista judío, pero yo, por ejemplo, no nací dentro del sionismo y después se incorpora. Entonces, y además uno es sujeto y objeto de la historia. Entonces, lo que lo atraviesa también lo define. Pero para redondear la parte más personal de que la gente sepa con quién está hablando, porque yo soy economista. ¿Vos sos economista? No, desde el punto de vista eso para mí es una profesión. Yo no soy economista, yo estudié economía. Yo considero que no es mi esencia ser economista, es una herramienta que yo busqué porque entendía que la economía podía ser un elemento para mejorar la sociedad, por ejemplo. Pero no soy economista. Sí, no te dedicas a trabajar de economía. No, sí, porque una de las áreas de la economía es la docencia, y yo me dedico a la docencia. Entonces, soy docente de economía, entonces, y el título de economista avala mi capacidad para poder transmitir conceptos económicos, pero no es mi esencia. Así como yo digo, yo soy de La Teja, no soy economista, yo estudié economía, pero soy judío, porque el ser judío es una esencia, y soy uruguayo, y el 100% de mi judaísmo no elimina el 100% de mi uruguayés. Yo le digo a cualquiera, hacer un test de uruguayés y lo gano, es decir, no se contrapone. Así como no soy israelí. No soy israelí, no tengo Teudat Seut, no hablo hebreo, pero no puedo votar. Es decir, la dinámica de los sucesos de Israel me interesa muchísimo. Trabajé 15 años en la Embajada de Israel, fui el asesor económico de la Embajada de Israel, fui el asesor político y fui prensa también en determinado momento. Y creo que tengo un conocimiento de todo lo que sucede, no solo en Medio Oriente, sino en el mundo judío, porque me interesa y porque es mi esencia. Pero bueno. Justamente desde esa uruguayés, y desde ese contacto, porque siendo profesor, por eso me importaba que lo dijeras, porque me daba el pie para llevarte a un tema que a mí me interesa mucho, es... yo estoy un poco es decir, yo creo que yo estoy en las antípodas por mi estilo de vida, mi forma de vida hoy, de lo que estás vos, y por eso me interesa mucho cómo lo has vivido vos. Primero que yo estoy jubilado y retirado de actividad profesional o llamarlo empresarial o lo que sea, que fue lo que hice es decir, 40 años de mi vida en una empresa familiar, que finalmente decidimos cerrar. Pero eso me hacía estar en un contacto con el mundo no judío y con el mundo uruguayo. Y si bien yo me crié, a diferencia tuya, en Punta Carretas, pero me crié en la escuela integral y en la NSI, en la vieja, lo que es hoy Jalcita Noar, yo sí me crié dentro del gueto, claramente. Y aparte dentro de un gueto sionista que era mi propia familia, que era muy sionista por historia y muy hebreo parlante y muy de rechazar el yiddish, que lo hablaban mis abuelos. Son historias diferentes. Entonces yo me encontré con el Uruguay ya más de adulto y me resultó muy fascinante y muy interesante, porque aparte me tocó la salida de la dictadura en entrar en la democracia. Entonces hice muchas relaciones a lo largo de los años, pero estoy seguro que ni de cerca de las relaciones que has podido tener vos. De todas formas, estos 2 años de los cuales yo quiero hablar, que son los años 7 de octubre de 2023 en adelante, esta especie de agujero negro que nos chupó a todos, nos metió a todos ahí adentro, yo no estaba
en contacto con el mundo uruguayo. Yo vivo una vida bastante tranquila y en mis círculos más chicos y también, vos sabés, muy comunitarios. Entonces, me interesa mucho saber cómo fue convivir con la sociedad uruguaya con la cual vos convivís todo el tiempo durante este tiempo. Y no quiero hablar de antisemitismo, del episodio del Charrúa, de Spectorowski, perdón. No quiero entrar en la persecución. Quiero, pero desde el punto de vista humano y de sensibilidad. Yo, por lo que te conozco a nivel personal, vos sabés que yo quiero mucho a tu familia. La quiero a nivel familia. A la familia de tu esposa. Bueno, pero vos sos parte. Por supuesto, absolutamente. Pero no es la que hablábamos de la TEJ. No es de la TEJ. A la de Atlántida. Es la de Atlántida. Que también es muy singular. Y es muy singular. Y es mi infancia. Esa sí es mi infancia. Uh-huh. Y era otro gueto también, aquella Atlántida de aquellos años. Hay tantas historias. Pero lo que quiero decir es que sé que compartimos sensibilidades. No ideología de repente, pero sensibilidad seguro. Entonces, me interesa saber eso, cómo transitaste estos 2 años en el mundo. Como vos decías, agujero negro y dolor profundo que no se extingue. Primera cosa. Todos hablamos del dolor. Silvia hablaba del dolor y incomprensión. Primero que nada, yo quiero decir dónde trabajo, porque también, vos decías, yo soy profesor de la Escuela Integral Hebrea Uruguaya, sé que en definitiva vos decías, bueno, dentro del gueto de tu escuela, no fui alumno, pero soy profesor allí y soy profesor en el San Patrick, en un colegio Carrasco. O sea que yo trabajo en colegios privados, podemos decir de nivel alto, socioeconómicamente alto. Sí, no tengo tanta vinculación a nivel académico por ejemplo, con el sector público. Pero sí soy universitario, soy economista de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, que para mí es una institución emblemática y que debería mantener ese eje, entender que es la universidad de todos los uruguayos. Creo que lo ha perdido en estos últimos 2 años y medio. Sí, 2 años y 2 meses ya. Ha tenido un sesgo que me parece que no lo tiene con otros conflictos, como hablábamos, hay un conflicto de casi 4 años, terrible, son 1000 días, 1000 muertos por día según las Naciones Unidas, da 1 millón de muertos, 6 millones de desplazados, 120.000 kilómetros que ya ha perdido Ucrania y que no los va a recuperar y pueblos que se han extinguido, una dimensión absolutamente superior a los 120 kilómetros cuadrados de gas y a las quizás 60.000 muertes terribles que todos tenemos que sufrir como seres humanos, pero que no tiene ningún impacto mediático. Lo de Sudán no tiene ningún impacto mediático. En cambio, esto ha dado para un resurgir de una especie de nueva Guerra Fría en lo que vos mencionabas en otras entrevistas de un cambio geopolítico, un reordenamiento geopolítico. Entonces, encontrarme con gente tan inteligente como es la Universidad de la República, pero hoy tan sesgada, tan cerrada y tan dogmática, es un dolor que me atraviesa. ¿Y vos seguís dando clases particulares? Sí, yo tengo una academia. Sí, y a nivel de la academia, por ejemplo, ahí tenés variedad de estudiantes. Ahí trabajo con la gente. Sí, la mayor parte de mis alumnos son de la Universidad de la República. En general muchas veces no lo expongo porque si no ya gente que viene conmigo, que yo si saco este tema, muchas veces lo que sucede es que cuando saco este tema y que les interesa y son gente muy abierta y están dispuestos a escuchar, no quieren hablar del tema del cual vinieron, ¿no? Vienen a hablar macroeconomía, microeconomía, economía internacional, comercio internacional, que son mis áreas de especialización, y se enganchan con esto. No, están fascinados, porque para mí no hay nada más que el diálogo. O sea, para mí el diálogo es el puente de construcción. Y toda postura que conduzca a romper puentes, me separo, no quiero gente que destruya, quiero gente que construya. Y desde el Uruguay, una de las cosas que les digo es, no importa lo que vos pienses o lo que yo piense sobre cualquier punto, sobre el tema que nos ocupa, que es la tragedia de Israel y la tragedia del Medio Oriente, va a cambiar la dinámica de lo que pasa en el Medio Oriente. Nada. Si yo soy pro-Bibi o anti-Bibi, soy pro-Israel o anti-Israel, nada de eso va a modificar. Ahora, las cosas que hagamos modifican la situación de acá. Entonces, si por este permanente exposición de genocidio y de
que terminan señalando a los judíos y terminan, como pasó hace un par de semanas, persiguiendo durante cuadras a 2 chicos de la Integral con unas barras de metal en la mano, y si los hubieran alcanzado, y que les gritaban genocidas. Esos niños son genocidas, los de Sydney son genocidas. Entonces, la vinculación de este conflicto y extrapolar a Uruguay y terminar teniendo una tragedia en Uruguay, o ya que pinten la NSI o que pinten, es una tragedia. Es increíble porque, bueno, este episodio va a salir en algún momento en las próximas semanas. Obviamente uno graba para después, pero recién tuvimos la grabación de otro episodio y es como una fuerza que nos viene de dentro, porque también nuestra invitada anterior, Silvia, también sentía la necesidad de hablar de Bondi Beach. Y yo ayer, que tuve mi columna, ayer fue miércoles, tuve mi columna en Radio High de Argentina, que es por semana, y yo decía, yo no puedo no hablar de Bondi Beach. Pero ¿sabes a dónde me llegó Bondi Beach? A la canción Playa Girón de Silvio Rodríguez. Porque si bien yo estoy lejos de estar en la izquierda, pero lejísimo de estar en la izquierda, también estoy muy lejos de estar en las derechas, digamos, chilenas de hoy, lejos de eso, pero reconozco que de las mejores producciones artísticas vienen de la canción de protesta de la izquierda. Soy gran admirador de Silvio Rodríguez, ni que hablar, de los olimareños, de algunos compositores uruguayos, hasta el propio cancelado Biglietti, me parece que tiene algunas cosas muy fuertes y muy... pero me vino eso porque ahí en la canción Silvio Rodríguez dice qué adjetivos usar, y compañeros de la historia, cómo contar la verdad. Y bueno, ¿y cómo contás el disparate de 2 tipos arriba de un puente? Como decía, hoy escuché al rabino Shemtov hablando por la televisión de Punta del Este diciendo, eligiendo el blanco, mato a este viejo, mato a esta niña. Bueno, ahora, volviendo al tema del Uruguay y volviendo a estos niños que corrieron y la pintada que hubo en la NSI y los episodios, también yo, por ejemplo, en este momento reconozco el mérito de nuestro presidente actual de mantenerse firme en cierta postura de mantener un equilibrio muy forzado frente a una fuerza política que en la interna le está haciendo una presión muy grande, y creo que merece aplauso, reconocimiento, y hay un doble reconocimiento. Yo creo que merece reconocimiento al presidente en sí mismo por su postura, y hablo solo del presidente, no hablo de ministro, no, hablo del presidente, y también al trabajo que ha hecho gente anónima, o que no se nombra, pero que ha hecho trabajo de poder hacer llegar información, de poder mostrar cuál es la realidad de las cosas, que permite que una figura que llega a esta situación de poder, ¿no? de ser el ciudadano número 1 del país, pueda mantener, a pesar de todo, y a pesar de las fuerzas internas que tiene en su partido, una equidistancia y un discurso bastante ponderado de una situación que lo que necesita es un discurso ponderado, porque cualquier otro discurso, como decís vos, es incendiario. Sin duda. Yo creo que lo que le faltó al Frente Amplio, y esto va de suyo, digamos, del Frente Amplio, es amplitud. Frente Amplio. Antes tenía un abanico mucho mayor que llegaba a distintos sectores. Yo recuerdo que dentro del Frente Amplio, desde hace 40 años, estaba Rodríguez Camuso, antisionista, pro-palestino, pero radical, pero tenía otras puentes. Le faltó eso, y lo hizo Orsi con un costo político interno muy alto, ¿no? Sí, vamos a ver al final si lo paga. Y lo otro que me parecía que no quiero entrar en ese tema, pero me parece que hay que no podemos ignorarlo si estamos hablando de esto, es que hace 10 años, van a ser 10 años, yo considero que es como consecuencia de la escalada antisemita que hubo en 2014 por el otro conflicto en Gaza, el anterior, sin duda, que no fue de esta magnitud, pero que fue difícil. Acá también hubo una escalada, y un año y pico después terminó con un asesinato en Paysandú. Entonces, es decir, no es que estamos libres de que pasen cosas. Desde ningún punto de vista, no, justamente es el peligro de exacerbar. El peligro de exacerbar.
Y sin conocimiento. La mayor parte de la gente no tiene un conocimiento real del terreno, como en el 90% de los conflictos. El Kurdistán tampoco tiene un Estado, el problema del Tíbet en China, nadie habla de esos temas. O sea, si somos humanos, y el humanismo, y a mí realmente me interesan esos temas, por eso me califico. O sea, yo veo el drama de lo que pasa en el Congo o en Sudán. Hace 25 años que Uruguay interviene directamente en la guerra del Congo, como fuerza de observación. Pero ¿cuántas veces hemos visto programas en la televisión trayendo personas que hayan vivido en el Congo y que nos explican qué está pasando? Nunca. Cuando vamos al Congo es para ver cómo algunos niños saben cantar el himno uruguayo o Asociación de Peñarol Nacional, notas de color. Pero el verdadero drama, y más o menos yo tengo los números desde que empezaron los conflictos en el Congo, son de 8 millones de desplazados, 6 millones de muertos. No hemos visto imágenes. Sí. Que no importan, no son seres humanos. En la zona el saharaui con Marruecos. Oriente Medio, la situación de Siria. Siria 1 millón de muertos en la guerra, 53 años de un mismo reinado de padre e hijo, el Assad, y nadie hablaba del Assad, es el nuevo Hitler. No, 1 millón de muertos. No importa. No importa. Sí, bueno, pero quizás capaz que, como vos decías, no detenernos solamente en porque yo realmente creo que una buena conversación judía, que es lo que tratamos de hacer en Tu Messer, trato de hacer en Tu Messer, es justamente no entrar en los clichés. Y el antisemitismo es un fenómeno, es una realidad, es muy dura y está muy en un nivel muy alto hoy en día en el mundo, demasiado alto. No, hoy hablábamos con Silvia, no esperábamos en nuestra generación una situación así. Pero de todas formas, la idea no era entrar en esos clichés. Por eso vamos a ir por el lado de la luz, a ver. Sí, exacto. O de la luz que no fue. De la luz que no fue, pero que se vislumbró. Y que yo sé que vos estás muy, muy vinculado y que tenés un recuerdo muy fuerte a nivel personal, pero también a nivel ideológico, que es el asesinato de Rabin. El asesinato de Rabin se cumplió este año 30 años. Y yo últimamente leo mucha historia. Antes leía literatura, ahora leo historia. Pero si hay algo que he aprendido es que ser contrafáctico es pura especulación. Sin embargo, hay mucha gente que pone en ese hecho, en el magnicidio que se dio en Israel ese año, pone un peso muy grande de que las cosas hubieran sido distintas si Rabin hubiera estado. No quiero entrar tampoco en esa especulación, pero Rabin representaba algo y era un discurso y creo que muy a su pesar también. O sea, Rabin fue llevado a un lugar, pero no muchos años después. El propio Sharon, militarista, imperialista, hombre de derecha, terminó yendo por el mismo camino, parecido, ¿no? Con el tema Entonces, ¿qué reflexiones te trae el tema de Rabin hoy? Primero que nada, en los 90 yo tengo el privilegio de justamente estar en la Embajada de Israel, en un mundo que además no estaba todavía tan globalizado ni tenía tecnologías de la información como las tiene ahora. Por lo tanto, por ejemplo, las noticias que tenían que ver con el Medio Oriente se proyectaban desde la propia embajada, es decir, se hacían conferencias de prensa donde el embajador explicaba, o nosotros nos llevaban los teletipos y las proyectábamos hacia el exterior. Es decir, cuando pasaba algo, los canales y las radios llamaban a la embajada para preguntar, ¿no? Yo en ese momento no estaba en prensa, estaba solamente en el área de economía. Y ¿qué sucedió? Tengo que ir a lo personal, ¿no? O sea, estábamos todos muy expectantes y en lo personal quiere decir que no tenía un optimismo absoluto, si bien tenía la idea de que tiene que ser el camino de la paz y quizás la solución de 2 estados, pero tenía mis dudas porque veía demasiados signos contradictorios, como muchas fuerzas que jugaban en contra, tanto internas como sobre todo externas. Pero vamos, estábamos muy ilusionados. Yo tuve también la suerte de tener algún vínculo, de encontrarme en algún momento con Shimon Peres. Y bueno, eso lo dejamos para otro encuentro. Y tenía realmente expectativas muy fuertes. ¿Y qué pasó? El viernes 3 de noviembre de 1995 se recibió mi esposa Carmela, que vos querés tanto, se recibió de odontóloga. Entonces el sábado 4
de noviembre fui a comprar a Carrera masitas y la pizza y sándwiches y lo demás para festejar, ¿no? Y ahí me encuentro con una persona del Ministerio de Relaciones Exteriores que me dice, ¿viste que mataron? Me dice, ¿cómo estás, Oscar? ¿Viste que mataron a Rabin? Y se me cayó el alma al piso. Primero que era no se podía concebir. Y segundo, lo que primero que pensé fue que era un enemigo árabe, un árabe, y me dije, no, es un judío. Y eso fue como un doble golpe. Entonces, vuelvo a mi casa, digo, mataron a Rabin, yo me pongo a disposición, estaba trabajando, llamé al embajador y, mis amigos estaban, no fue una fiesta, fue una tristeza. Y al otro día me piden que organice la conferencia de prensa, porque la persona encargada, Janet Zweigenbaum, que vive en Yitzhaki, que fue víctima de los atentados y que ingresaba incluso a su casa, que era la responsable del área de prensa, no estaba en Uruguay. Entonces yo me encargué y llamé a todos los medios, y la nota de color era que ese día había un clásico, jugaba Nacional y Peñarol, y el que ganaba era campeón uruguayo. Por lo tanto, hacer una conferencia de prensa y convencer a los periodistas que vengan a la embajada no fue fácil, pero fue un día. ¿Vinieron? Sí. Los dueños de los canales obligaron a periodistas ese día a trabajar. Sí, era muy, muy, muy importante. Es que creo que fue un shock a nivel mundial, porque fue el primer magnicidio, creo, de la historia moderna de Israel. Eso seguro, sin duda. El primero y el último, ¿no? Sí, hasta ahora, por suerte, el último. También hay un vínculo directo con algunos de los que están manejando la política israelí hoy en día, desde esas minorías que en Israel tienen tanta fuerza, que es este hombre Itamar Ben-Gvir, que celebró aquel hecho. El otro día, en un conversatorio que hicimos en la NSI con Mauricio Bernstein y Marcos Israel, estuviste, ¿cierto? Sí, claro. A mí David Telias me preguntó si Israel alguna vez estuvo realmente comprometido a firmar la paz. Y yo digo, sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Y creo que si hubo un momento que Israel estaba realmente dispuesto y con las condiciones políticas internas como para hacerlo, fue ese momento en que matan a Rabin. Con Barak probablemente se hubiera naufragado en la Knesset, porque Barak no era Rabin, y ni que hablar que con Olmert la opinión pública era otra. y ya habían pasado demasiadas cosas, porque después de la muerte de Rabin vinieron las dos intifadas, claro. y la segunda especialmente terminó por destruir la izquierda israelí. Este año también hicimos un taller en la NSI trabajando sobre el libro de Shavit, Mi Tierra Prometida, que trabaja mucho en base a la paradoja de Israel. Lo llama El Triunfo y la Tragedia de Israel, se llama el libro. Y en parte habla de la muerte de Rabin y habla del campo de la paz y cómo ese campo de la paz muere. Uh-huh. Y yo en lo personal creo que hoy, no sé vos dónde estás posicionado en ese punto, porque a veces se asocian mucho los movimientos más seculares o movimientos así laicos con este tipo de cosas más universalistas, menos singularistas. Pero hoy yo creo que hablar de la paz es un concepto vacuo, es un concepto que no dice nada. Es decir, es una palabra que está vacía de, no digo de contenido, porque el contenido está claro, pero está vacía de posibilidades. Entonces, el otro día se hablaba de los diálogos imposibles. Están difíciles los diálogos, ¿no? Yo creo que ahí, no es que discrepe, sino que yo creo que la paz es la utopía. Sí. La paz tiene que estar, no puede vaciarse, la paz hay que llegar. La pregunta es si hoy, en la coyuntura actual, vemos un proceso de paz genuino. Y yo lo que muchas veces me preguntaba, pero Israel firmó la paz con Egipto, ¿no? La visita de Sadat en el 77, la firma en el 79, y hasta hoy... por suerte no ha habido guerras con Egipto. Yo digo, no, con Egipto no hay paz. Lo que hay es no guerra. Hoy, por ejemplo, Israel concretó va a haber una venta de gas permanente a Egipto por $35.000 millones. Eso genera condiciones de vínculos a largo plazo. A Egipto le debe interesar muchísimo, y algo que yo digo también, cuando hablan de Gaza, pobre los gazatíes, pero tenían la puerta trasera, que era la entrada a Egipto. Si los hermanos egipcios hubieran abierto la puerta, quizás no sucedía, pero le cerraron la puerta. No quiere. Entonces es un panorama muy complejo. Yo lo que creo que lo que no es la paz, lo que está vacío. Lo que está vacío es ver
la posibilidad de una salida a corto plazo, a mediano plazo, pero que va a tener que haber en algún momento, por lo menos la no guerra. Los seres humanos no se merecen la guerra, ¿no? Yo creo que la guerra es lo peor que puede pasar al ser humano. Sin embargo, es una de las condiciones de nuestra existencia. Existe desde siempre. Es decir, bueno, existe desde siempre, pero hay regiones, por ejemplo, ¿cómo le decían? ¿Cuál es el libro famoso antes de mitad del siglo XIX en Uruguay? Se llamaba La Tierra Purpúrea. uh-huh. ¿Por qué? A la banda oriental. ¿Por qué? ¿Por qué la Tierra Purpúrea? Porque estaba regada de sangre. Los conflictos de Uruguay entre 1811 y 1851, que es la Guerra Grande, son terribles. Y después siguen las revoluciones, hasta 1904. La matanza, pero aparte con métodos que nos horrorizarían, ¿no? Todos cortaban cabezas, ¿no? Todos exhibían cabezas en los palos, ¿no? De los enemigos, de todos nuestros héroes. Hablaste ahora de Egipto. Las guerras entre Egipto e Israel eran guerras formidables, es decir, la de los 6 días, la de Yom Kippur, que fue un golpe muy duro. El canal de Suez primero, en el 56. El canal de Suez del 56. Es decir, sí, eran así. Y por supuesto, pero lo que yo te estoy diciendo es que hay, por supuesto que son ciclos y va por zonas y va por áreas. Creo que hay pueblos, hay pueblos más guerreros que otros, hay pueblos que están basados más en la fuerza o digamos, el mito aglutinante, diría Harari, lo que los une como nación, como colectivo que les permite hacer ciertas cosas, está más basado en el uso de la fuerza y tal, cosa que, por ejemplo, yo creo que los judíos no, y es uno de los grandes temas que a mí me preocupan mucho como judío, es, bueno, Israel, por lo tanto los judíos, tienen un gran poder militar hoy y de destrucción. Uh-huh. Y eso se ha visto también ahora en la guerra, es decir, se ha visto en Irán, se ha visto es decir, se perdió el 7 de octubre, pero se ganaron un montón de batallas muy importantes a lo largo de estos 2 años. El tema es cómo manejamos desde la ética judía, desde este uso del poder. Para mí es un tema que me obsesiona. Pero por supuesto, porque para mí en el centro de la ética está eso que dice: quien mata una vida es como si matara un mundo. Sí. Y eso hay que tenerlo presente. O sea, por eso digo, uno quizá dice, bueno, en una guerra yo no puedo pretender esa máxima, pero esa tiene que ser la máxima, la paz tiene que ser la máxima. Bueno. O sea, hay que seguir agotando porque empiezan a aparecer a veces signos. ¿Quién iba a pensar que Israel con Arabia Saudita iba a tener una vinculación como la que tiene? ¿No? Yo estuve escuchando a Enrique Zimmerman, que él hablaba de todos los vínculos con países, con los Emiratos. Esto era impensable hace 20 años. Entonces, creo que en este momento estamos con la herida abierta. Vos hablabas de sanar, de cerrar las heridas. Bueno, hay que ver, pero es el proceso de cicatrización. No podemos estar sangrando permanentemente. No, es lo que decía justamente que yo citaba antes de Amos Oz, de encontrar un lenguaje para curar heridas. Probablemente se han abierto canales, como cuando tenés un infarto y se tienen que abrir otras arterias y funcionar para que tu corazón siga bombeando. Bueno, el tema es que este tema palestino-israelí, el tema de los 2 estados, quedó ahí entrampado. Está entrampado, pero siempre fue difícil. Y va a ser, creo que ahora va a ser más difícil, y vos dijiste corto, mediano plazo, yo creo que es mediano, largo plazo, pero bueno, eso habrá que ver. Pero ya lo era difícil en las negociaciones. Tuve el privilegio de hablar con Pinchas Habibi, con Shlomo Ben-Ami, con el propio Spektorovsky, que estaban en las épocas de la negociación, y yo era bastante escéptico. Yo era muy escéptico. O sea, a pesar de todo mi pensamiento positivo, yo decía, qué difícil que va a ser articular. Cuando una de las cosas que yo a veces le hago a mis alumnos de Relaciones Internacionales, le digo, pero Israel, ese país que tuvo un ejército tan poderoso, con tantos territorios ocupados, con tanta expansión, ¿qué tamaño tiene? ¿El de Rusia, el de Estados Unidos, el de Brasil, el de Canadá, el de Alemania, el de Francia, el de Uruguay o el de Tacuarembó? Cuando digo el de Tacuarembó, arranca la risa, ¿no? Y digo, el de Tacuarembó. Claro. Entonces, es inimaginable. Y ahí hacer 2 estados, ¿en qué área? Y con desierto, el 70% es desértico. Es bien complejo. Pero entonces, sin embargo, la historia nos dice que
en las 5 veces, o no sé si son 5, 4, 3 las relevantes, que hubo una propuesta de partición de Estado, los judíos siempre dijeron que sí, claro. y el mundo árabe dijo que no. La famosa, ¿no? Los palestinos. Pero también después dicen que Ben Gurión en realidad sabía que iba a haber una guerra y que entonces iba a poder tomar un poco más de territorio. Bien. Y yo digo, es probable, Sí. porque la viabilidad de aquel Estado que habían dibujado en un mapa, como dibujaban las potencias, en aquellos años no tenían ni pie ni cabeza, era un Estado quebrado en 3 prácticamente. Pero aparte de que él siempre dice hasta el 48, vamos en 1922. Lo que era ni el Estado ni la monarquía, el área geográfica denominada vagamente Palestina, donde los que vivían no se autodenominaban palestinos, fue dividida primero en 1922 y el 80%. Era para los árabes. No, es Jordania. Sí. Está Jordania. Entonces, hablemos de toda la Palestina. ¿Queremos hablar de Palestina? Hablemos de Jordania. Entonces, es muy complejo. Sí, y aparte a mí me parece que no son argumentos que explican cómo llegamos hasta acá, pero la verdad no nos sacan del laberinto en que estamos metidos hoy. Y entonces también, dejando de lado un poco Medio Oriente y volviendo al pago, volviendo, no te digo a la teja, pero volviendo a Little Tel Aviv, como dice. Había en la calle India Muerta del Paso Molino, había un Gil. Bueno, volviendo acá a nuestro pequeño gueto en Positos, el Gran Positos, y hay algún gueto. Little Tel Aviv, según Darwin de Bocati. Exacto, yo a eso refería. ¿Cómo ves vos hoy, desde tu punto de vista, desde el lugar que vos ocupás en la colectividad, el futuro o la posible dinámica comunitaria? Vos sos un tipo comunitario, has estado involucrado y sabés los temas que están en la vuelta. Hay gente que habla mucho de unidad, yo hablo de una gran fragmentación. Y cuando digo fragmentación lo digo como algo bueno, es decir, como que cada judío tiene su forma y su combinación de elementos que lo hacen judío. Exacto. Pero también digo que no podés tener una diversidad tan fragmentada que se haga añicos, sino que tenés que tener espacios de contención para que todos encuentren el lugar para moverse. Entonces, unión es como una utopía que me parece que no es realista. No somos un pueblo unido, creo que desde nunca, ya desde la historia de las tribus fundacionales y todo lo demás. Pero ¿cómo hacemos para, más o menos poder avanzar y poder seguir asumiendo los desafíos que nos impone no ya la modernidad, sino la posmodernidad? Sabes que un referente mío, el rabino Hartman de Jerusalén, siempre dice: el judaísmo compite en un mercado libre de ideas. Hay mucha oferta para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno. Hay mucha oferta. Bueno. ¿Cómo haces? El Gilles Lipovetsky, no sé si lo leíste. ¿Cuál? Es uno de los autores principales, Gilles Lipovetsky, de la era del vacío, ¿no? De la posmodernidad. Ahora habla de la hipermodernidad. Vamos a ver. Yo, más que tu preocupación, hay dos preocupaciones. Nosotros vivimos en un país como es Uruguay que tiene un problema generacional de que no nacen niños y de que hay muchos viejos, ¿verdad? Entonces, tenemos un país estancado demográficamente y en descenso. La comunidad judía es mucho peor, porque aparte ha tenido una gran emigración y además tiene mucha asimilación. O sea, las dos cosas. Entonces, esto no tiene nada que ver la comunidad judía de hoy la de hace 50 años atrás. Nada. Cuando habían tantos colegios, ¿no? En la Yera Leigen, la Híbrida, después se juntó el Ariel, se fundió y se hizo el Ariel. Después, el Yavne, la Integral, está sobreviviendo básicamente un poquito el Yavne y reforzándose la Integral. Estamos en una comunidad muy pequeña. No tiene nada que ver con aquellas 8 nuot que rebosaban de gente, con Chil en todos los barrios, ¿no? En la Unión. O sea, yo decía, yo vine a La Teja, pero a mi nueva venían personas del Cerro, personas del Cerrito de la Victoria. O sea, había una comunidad dispersa, pero vibrante. Y todos sabían que cuando era Yom Kippur, muchísimos negocios cerraban en Goes. Y muchísimos, o sea, se han metamorfoseado, se ha vuelto mucho más limitada geográficamente, y también en la diversidad se ha vuelto más limitada, me parece, donde hay opciones y hay identidades, y donde también pasa que de repente estos eventos
remueven y de repente aparecen judíos que firman porque decimos todos estamos con Israel y no, vemos que no es así, digo, que hubo gente que afloró todo su no sionismo, incluso antisionismo o incluso hasta una exacerbación del odio frente a Israel, capaz que tiene orígenes judíos y muy interesantes y que siempre se autodefinió. Es decir, como decís, a mí no me gusta el pensamiento monolítico en ningún planteo. Me parece que justamente la riqueza está en la diversidad y que el judaísmo tiene muchos elementos donde aspectos religiosos son fundamentales, pero también todo lo que ha sido el iluminismo judío, todo lo que ha sido la Escalá y todo lo que ha sido la cantidad de judíos que si no hubieran roto algunos elementos de la ortodoxia, nunca hubieran sido hoy por hoy orgullo de los judíos. Entonces decir Barbra Streisand, bueno, en ciertos sectores de la ortodoxia no aceptan que las mujeres canten y no haber dejado cantar a Barbra Streisand, que no. Entonces el judaísmo es muy variado una vez estaba viendo una película de Woody Allen y al lado mío estaba sentado otro judío y me dice, esto no es judío, ¿no? Y yo le digo, ¿más judío que Woody Allen? ¿No? Y bueno, no tenía... O sea, tenían como lo que usan los caballos, es decir, no tenían la capacidad de las orejeras, no tenían la capacidad de ver el mundo amplio. Y por eso, bueno, toda la idea de tu mesa, del blog y ahora estas incursiones mías en las redes sociales y tratar de llegar a otras generaciones. Ahora esta experiencia del podcast, que es más para generaciones más como la tuya, la mía, o sea, un poco más grandes, pero es esto justamente, tener buenas conversaciones judías que no se limiten al discurso nos odian, nos persiguen, nos salvamos y festejamos, que es la historia de Purim, sino que bueno, vayamos más a la historia de Pesaj con toda su complejidad, vayamos más a Shavuot y recibir la Torá y ver qué es la Torá y cuáles son los valores que tenemos, y vayamos a la época talmúdica donde discutíamos y donde se terminaban consensuando, pero se terminaban aceptando caminos, alajá, es decir, formas de hacer las cosas, pero se registraban también las minorías. Y creo que hoy hay de algunos grupos un afán muy fuerte de eliminar a las minorías, es decir, de silenciarlas, de como que no hacerlas válidas. Por otro lado, si bien el judaísmo ortodoxo se autoconserva por su propio instinto de autoconservación y estar cerrado, es cada vez más chico. Y el judaísmo más liberal o el judaísmo más humanista es cada vez más grande, pero al mismo tiempo pierde o tiene este peligro de la asimilación. Entonces, estamos ante es andar en una cuerda muy delicada, en un balance muy, muy delicado, ¿no? Pero sí, quizás siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, el siglo XVIII, que fue un siglo de cambios. Hay dos grandes revoluciones políticas, por lo menos para Occidente, son fundamentales. Primero la Revolución Americana, 1776, y la francesa, 1789, pero está la Revolución Industrial, ¿no? Y la revolución que se da, el epicentro judío, por lo menos quizás uno de los más importantes, es la Lituania, donde estaba el Gaón de Vilna. Y en ese universo donde la ortodoxia tenía además a una luminaria del judaísmo y una interpretación de la ortodoxia, aparece el Baal Shem Tov. Y las guerras son terribles entre los Mitnagdim y los Hasidim. Sí. Y se hace un jerem. O sea que estamos hablando de que hoy de pronto te preocupás por mucho menos. O sea, no hay apareció un nuevo fenómeno que es un poquito, no es parte de la propia inmigración natural que tuvo el Uruguay, sobre todo de judíos, que fue en 1920, 1930, o por la guerra a partir del nazismo, sino que es a partir de 1985 la presencia de los Lubavitch, que ha generado y que se escapa quizás, y que sí hay mucha gente que se ha sumado, porque también está en esto de que hay mucha oferta, la necesidad de aferrarse a verdades absolutas, ¿no? Que los seres humanos la tienen. Es que yo creo que vos hablabas hoy del origen ashkenazí de tu familia, sí. Y yo creo que si bien acá los primeros judíos que llegaron fueron los sefaradim, tienen más de 100 años, sí, claro. Creo que una de mis teorías, que mucha gente no me la lleva, es que cuando el judío uruguayo medio piensa en qué es ser judío, piensa en un judío ortodoxo más bien de negro.
Es decir, Esa después es el la IAMNE, lectura, ¿no? también tuvo su momento de gloria Sí, y claro. introdujo Sí, sí. el concepto de las kippot tejidas y el nacionalismo Sruga. religioso y todo eso. Pero, y bueno, y después estuvo todo el movimiento que vino de Argentina, de Marshall Mayer, el movimiento conservador, Ujú. que ha dejado una escuela y Sin duda. ahora tenés el movimiento reformista en Argentina que viene del mismo lugar Ujú. y que también es muy fuerte y muy potente y hay una vida judía muy rica. El problema con Uruguay es que somos muy pocos, A eso me no refería. tenemos escala, los recursos son acotados, Ujú. todos contribuimos a todo y todos tenemos límites. Entonces, cada uno tiene que elegir las causas. Yo por lo menos estoy en esa postura últimamente cuando me hablan de Tzedaká o me hablan de contribución. Es decir, bueno, yo elijo 1, 2, 3 causas que me parecen relevantes y voy por ese camino y después está todo este tipo de trabajo que hacemos yo, vos, desde el movimiento secular, es decir, desde el punto de vista voluntario, de tratar de contribuir con nuestras ideas. Sí, te quiero hacer un Sí. punto porque vos me hablabas, arrancamos hoy, cómo había afectado. Yo me pidieron de alguna forma si podía tomar justamente la dirección del movimiento humanista un Sí. año antes. Y yo me imaginaba... Un año antes del 7 de del 7 octubre. de octubre, sí, estamos poniendo ese punto de inflexión, ¿no? Sí, Antes sí. y después. Eso. Y yo lo que me imaginaba era, y lo hicimos, ¿te acordás? Hicimos una actividad en Sí. el cine. Me imaginaba actividades artísticas, actividades culturales, actividades filosóficas, en consonancia con todas las comunidades, justamente por esto de la flexibilidad y de justamente romper con los compartimentos estancos y tender puentes y dialogar con todos los que estén filosóficamente en contra también o en contra. Yo por eso digo, no, vos me decías, yo no sé si estoy ideológica, la verdad que no sé porque yo no pongo elementos. En esto estamos de acuerdo, en esto podemos estar de acuerdo, eso no. Pero vino el 7 de octubre y el único tema que la gente quería hablar era el estado de la guerra. Entonces se perdió, o sea, ¿quién quiere hablar sobre la contribución? Yo estaba leyendo ahora, coincido en el apellido y mucha gente piensa que soy pariente con Stefan Zweig, pero no. Pero me encanta y acabo de leer El mundo de ayer, que es una maravilla. Literatura, es tan importante. Vos decías, yo leí antes más literatura y ahora más historia, porque estas cosas quizás te angustian más. Pero yo creo que el arte es fundamental y la impronta de tantos judíos en el arte es fundamental. Pero ahora la gente no quiere eso. Quiere el conflicto. Es como creo que también aplica, hagas lo que hagas, sí. y sean las preferencias que sean en los momentos. Por ejemplo, el Festival de Cine Judío es una instancia que los judíos Sí, van y se juntan. Pero también tiene un límite cuántas veces en el año vos podés ofrecer actividades, porque es siempre la misma gente. Yo te decía, bueno, yo veo a tus padres en todas las actividades, pero gente como tus padres no hay muchas. Sí. Entonces, ¿cuánta gente va a salir todos los días de la semana? ¿Cuánta gente va a salir todas las semanas a una actividad? Y aparte, somos más o menos los mismos. También cuando vos pensás, por ejemplo, en hacer capacitaciones y cursos. ¿Cuántos intelectuales de fuste podés tener en Uruguay? No te digo que los cuentes con lo de las dos manos, yo creo que hay unos cuantos más. Sí. ¿No? Pero también, a veces el sesgo ideológico se atraviesa demasiado, entonces lo que debería ser una charla, digamos, académica, con un toque ideológico, se convierte en un panfleto. Entonces se hace difícil, pero digo, en Argentina la vida es mucho más rica. Es mucho más rica, claro. Y tenés un público mucho más grande, claro, para ir. La actividad del Limud, por ejemplo, que también se achicó, porque mi esposa y yo hemos ido ya 3 veces y cada vez es un poco menos, pero sin embargo mantiene un nivel de voluntariado muy alto, un nivel de compromiso, pero cada vez la cortan, los disertantes son cada vez menos y más acotados, es decir, se va agotando, se van muriendo generaciones o terminando y se va cortando. Yo creo que de todas formas, Oscar, y un poco para ir cerrando y agradecerte que te hayas tomado este tiempo, como dijiste vos recién, ¿no? Esa frase me gustó, antes del 7 de octubre, después del 7 de octubre, ¿no? O como dicen en otros podcasts, hay 6 de octubre, hay 7 y hay 8 de octubre. Y creo que
es uno de los grandes temas. Bueno, por eso te preguntaba cómo veías el judaísmo uruguayo. Es cómo enfrentamos el desafío de seguir generando. Tiene fortalezas, tiene muchas fortalezas. Es identitario, los jóvenes siguen sintiendo, creo que el fenómeno de las Tnut, mucho más acotado como que hace 40 años, como te decía, pero quizás sea emblemático para el mundo, ¿no? O sea, cómo se vive, cómo se trabaja y cómo los chineses, pero están muy dentro de los mismos ámbitos, lo cual a veces impide. Bueno, en la NSI hemos tenido una experiencia muy interesante con la Casa Joven, sí, y la traída de este joven Ori Sherem, que trabaja muy, muy bien, con todo un grupo de juventud que probablemente si no hubiera encontrado los espacios. Y por eso yo te hablaba de justamente generar los espacios. Pero eso se precisa instituciones, las que estamos, que se preocupen en generar estas cosas y dar respuestas nuevas a las nuevas demandas de la realidad, ¿no? Las realidades del mundo woke, las realidades, así como combatimos las falacias y combatimos los prejuicios y todo esto, también tenemos que dar lugar a motivaciones que tiene la gente y necesidades que tiene la gente de una experiencia judía diferente. Y creo que, bueno, como decís vos, tenemos fortalezas. Yo creo que una de las grandes fortalezas de la comunidad uruguaya justamente es cuando podemos hablar de puja, me parece que estamos bien. Cuando entramos a hablar de negación y de no reconocimiento y de esto no vale, ya estamos en otro nivel que es mucho más peligroso. Ahora, mientras haya puja por ciertos públicos, mientras estemos tratando todos de dar experiencias judías más significativas, creo que estamos en el buen camino. Cuando estamos haciéndolo a través de la negación del otro, creo que ahí es donde estamos en peligro. Eso es un principio general. Sí. Oscar, te quiero agradecer mucho tu tiempo por estar acá. Nos vamos a cruzar, por suerte la vida nos cruza mucho. Nos cruzamos. Y bueno, en algún momento volveremos a repetir la experiencia. Chag Sameach. Chag Sameach.